En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan el ayuno 4. Me alegro de estar nuevamente con usted. Nuestro tema de esta semana es el ayuno. Ayer expliqué cómo el ayuno cambia nuestras personalidades. Mencioné los siguientes principios. Le mostré la manera en que funciona el ayuno. Primero, tenemos que reconocer que el poder en la vida cristiana es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único poder que nos puede capacitar para vivir la vida cristiana como se debe. Segundo, tenemos que reconocer que nuestra carne, nuestra naturaleza carnal, se opone al Espíritu Santo. Está en directa oposición, el uno con el otro. Si la carne prevalece, el Espíritu Santo no puede obrar. Tercero, el ayuno es la manera designada por Dios para sujetar nuestra naturaleza carnal y así dar libertad al Espíritu Santo para que obre en y a través de nosotros y capacitarnos para hacer lo que Dios requiere. Personalmente creo que no hay manera para medir el poder desatado por la oración y el ayuno cuando se practican con buenos motivos y de acuerdo con los principios bíblicos. El poder resultante puede cambiar no solo a individuos, a familias, también ciudades, naciones o civilizaciones enteras. Hoy compartiré con usted algunos ejemplos de la Biblia de cómo el ayuno ha afectado el destino de ciudades, naciones e imperios. Nuestro primer ejemplo es tomado del libro de Jonás. Usted recordará la historia en que Dios le dijo a Jonás, el profeta de Israel, que fuera a una ciudad gentil, la capital del imperio asirio, Nínive. Jonás rehusó ir e intentó huir de Dios, pero después de que Dios tratara con él muy severamente, esto fue lo que sucedió. Jonás capítulo 3, empezando con el versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Un mensaje muy simple, una advertencia final del juicio sobre toda la ciudad. La respuesta de Nínive fue asombrosa. Esto es lo que leemos del versículo 5 en adelante. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Esa es la evidencia externa de la aflicción. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Aquí hay un cuadro de toda una ciudad que se vuelve a Dios, en arrepentimiento con ayuno y aflicción. La proclama que hicieron es aún más sorprendente. Dice así, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Ese es un ayuno total, no solo para la población humana, también para el ganado. No solo se abstuvieron de comer, también de beber agua, y luego la proclama continúa. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Eso es muy importante. El ayuno no brinda ningún beneficio si queremos continuar haciendo lo malo, pero como una ayuda espiritual para volvernos de nuestros malos caminos para hacer lo bueno. Es de incalculable valor. Así que no solo ayunaron y se cubrieron de cilicio, sino que hicieron una proclama para que cada uno se convirtiera de su mal camino y de la rapiña que había en sus manos o de la violencia. De otros pasajes de las Escrituras encontramos que el pecado sobresaliente de Nínive fue la violencia. Luego la proclama termina de esta manera. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Luego viene el comentario divino en el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Recuerde que un gran profeta vino a Israel antes de la venida de Jesús, Juan el Bautista. Predicaba un mensaje de arrepentimiento y cuando algunas personas se le acercaron para pedir que los bautizara como evidencia de su arrepentimiento, él decía, quiero ver sus obras, no sirve que me digan que se arrepintieron sin que yo vea lo que hacen. En el caso de Nínive, Dios vio lo que hicieron y cómo se volvieron de sus malos caminos, así que tuvo compasión y no los detuvo como lo había advertido.
Es muy importante ver el resultado histórico. Nínive fue perdonada y continuó por unos 200 años más antes de ser destruida. Al mismo tiempo, en la historia de Israel, Dios tenía varios profetas, Amós, Oseas, Jonás y otros, que llevaron el mensaje de advertencia de juicio y de arrepentimiento a Israel. Israel era un pueblo que había tenido las Escrituras, tenían el antecedente de Moisés y la ley, conocían a los profetas, muchos profetas fueron a ellos pero no se arrepintieron. Nínive no tenía tales antecedentes, un profeta habló una vez y toda la ciudad se convirtió. En verdad, ese es un comentario asombroso y la consecuencia interesante es esta. Dios perdonó a Nínive, pero usó al imperio asirio, del que Nínive era la capital para traer juicio sobre Israel. Qué advertencia para nosotros, creo yo. Las naciones occidentales, donde tenemos una larga tradición cristiana de conocimiento de las Escrituras y de asistir a la iglesia, ¿pudiera ser que Dios haya estado hablando y nosotros tan sordos como Israel? ¿Pudiera ser que Dios mandara un profeta a una nación sin ningún antecedente cristiano y que ésta se vuelva a él y que Dios la use? ¿Pudiera ser que una nación como Rusia o China traiga juicios sobre naciones cristianas que no se arrepienten? ¿Tiene ese mensaje una aplicación actual para usted y para mí? Para mostrar mi segundo ejemplo de cómo se cambió la historia por medio del ayuno, leeré en el libro de Esther. El pueblo judío estaba exiliado en el imperio persa, que cubría prácticamente todo el mundo antiguo conocido, desde Egipto hasta la India, y consistía en 127 provincias. Prácticamente todos los judíos en el mundo vivían bajo los límites del imperio persa, y un hombre llamado Amán, que tenía mucha influencia con el rey, lo persuadió de que pasara un decreto universal para la destrucción de todo el pueblo judío, residente dentro de los límites de su imperio. Esto fue quizás lo que más se ha acercado a alguien al exterminio total de la nación judía, aún más en cierto sentido que Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Fue una crisis de tal magnitud que Israel nunca había enfrentado en su historia. La solución para esta crisis fue que todos los judíos se volvieron a Dios con ayuno y oración e intercesión por su pueblo, especialmente la reina Esther, que era judía. Aunque el rey no sabía su trasfondo racial, dio el ejemplo y se convirtió en un patrón para las naciones siguientes del poder de la oración y del ayuno como fundamento para la intercesión que cambia el curso de la historia. Esa es la descripción en Esther capítulo 4 versículos 15 al 17, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. El pueblo judío sabía qué hacer. Recuerde que dije que eso se había quedado establecido de una vez y para siempre en el día de la expiación. Sabían que la manera de humillarse delante de Dios era ayunando. Así que todos los judíos en la ciudad capital de Susa, desde Esther hacia abajo, apartaron 3 días de ayuno y oración. ¿Cuál fue el resultado? En el siguiente capítulo 5 del 1 al 13, leemos lo siguiente. Aconteció que al tercer día, después de orar y ayunar, se vistió Esther su vestido real y entró en el palacio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Esther entró y con su petición cambió todo el curso de la historia del imperio persa. En lugar de la derrota y vergüenza para los judíos, se convirtió en honor y promoción para ellos como pueblo y para sus líderes Mardoqueo y Esther. El periodo crítico fue el de 3 días cuando Esther y todos los judíos ayunaron e imploraron a Dios. En ese punto cambió su destino y cuando Esther entró a ver al rey, le preguntó: ¿qué es lo que deseas? Hasta la mitad del reino se te dará. En otras palabras, su oración y ayuno abrió el camino para que recibieran todo lo que su pueblo necesitaba. Yo creo que Esther es un hermoso patrón para nosotros hoy. Creo que Dios busca a los hombres y a mujeres como Esther que se dan cuenta de lo crítico de nuestra situación, que se vuelvan a Dios con los demás creyentes en ayuno y oración. Yo creo que la oración y el ayuno aún pueden inspirar la intervención divina a favor de su pueblo y la situación crítica del mundo de hoy, tanto como en los días de Esther. Creo sinceramente que Dios habla a su pueblo en estos días, urgentemente sobre la necesidad de orar y ayunar. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para hablar sobre cómo el ayuno es el preludio designado por Dios para el derramamiento final del Espíritu Santo.